Muy bien, en este videito explicaremos muy rápidamente de dónde sale la fórmula de los focos conjugados. Hacemos el desarrollo matemático, lo que nosotros vamos a tener que aprender es a manejar muy bien este modelo matemático. El modelo matemático es sumamente simple, ¿sí? Tenemos un ejercicio de análisis, supongamos que nosotros tenemos este elemento AB, al cual nosotros le vamos a estar calculando la imagen. Y lo vamos a hacer simplemente con dos rasgos característicos. El que incide paralelo se refracta pasando por la distancia focal y va a llegar hasta este punto A', mientras que la que incide pasando por el centro pasa al mismo punto y nosotros tenemos la imagen que se forma. Claramente esta imagen es invertida, es real y es de menor tamaño, ¿sí? Pero vamos a definir algunos parámetros. Por ejemplo, vamos a llamar a la altura del objeto, la vamos a llamar I o lo podemos llamar H, mientras que la altura de la imagen la vamos a llamar Y' o H' en su defecto, ¿sí? La distancia que nosotros tenemos desde la lente hacia el objeto la llamamos S, mientras que la distancia que tenemos de la lente hacia donde se colocó la imagen, donde se formó la imagen, la llamamos S'. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que nosotros podemos comparar triángulos que son semejantes, ¿sí? Los dos triangulitos amarillos, el que se forma entre el objeto, la distancia objeto y el rayo característico número 2, y del otro lado, la distancia imagen, la altura de la imagen y el rayo característico 2. Son semejantes porque al no cambiar su trayectoria, este angulito es lo mismo que este angulito. Al ser dos triángulos rectángulos y los ángulos opuestos por el vértice son iguales, los otros dos tienen que ser iguales, quiere decir que tienen la misma forma, distinto tamaño pero la misma forma. Por semejanza de triángulo, entonces nosotros podemos plantear de que esta altura y es a esta altura, a esta distancia s, como la altura y' es a esta distancia s'. Esto nosotros lo planteamos acá. ¿Sí? Semejanza. ¿Sí? La relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente en este triángulo tiene que ser la misma que entre el cateto opuesto y el cateto adyacente en este triángulo más pequeño. ¿Sí? De ahí nosotros despejamos, intercambiamos y' por s y nos queda que y es a y' como s es a s'. Los otros dos triangulitos también semejantes que nosotros vamos a formar es el que se forma entre esta distancia, que sería la altura del objeto, aquí, la distancia del foco y el rayo 1 refractado, y el triangulito amarillo más pequeño que se forma entre la altura y', la distancia que hay desde el foco a S', que sería S' menos la distancia focal, ¿sí? Y nuevamente son dos triangulitos que son opuestos por el vértice y como son triángulos rectángulos son semejantes entre sí. Hacemos la misma comparación. Y es a F, como Y' es a esta distancia que era S' menos F. Esto lo tenemos aquí, en esta partecita de la fórmula. Nuevamente cambiamos Y' por F y nos va a quedar que Y es a Y como F es a S' menos F. Como los dos primeros miembros de estas igualdades son iguales, los dos segundos miembros también tienen que ser iguales entre sí. Entonces yo conjugo estas dos fórmulas en una sola y me queda que S es a S' como F es a S' menos F. De tal manera que podemos hacer un simple despeje matemático, el S' que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado, el S' menos F también pasa multiplicando. Y me queda S por S' menos F es igual a F por S'. Y acá lo que hacemos es pasar estos dos elementos que están multiplicando dividiendo, de tal manera que aquí me queda 1, y el S que está multiplicando pasa dividiendo, de tal manera que me queda 1 sobre S. Distribuyo respecto a la resta, S' dividido F por S' es 1 sobre F. F dividido F por S', F con F se me va, me queda 1 sobre S', y esto es igual a 1 sobre S. Despejando, el S' pasa acá. ¿Qué me dice? Que el inverso de la distancia focal es igual a la suma de las inversas de la distancia objeto e imagen. 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. Esta es la fórmula de los lentes convergentes.
tienen algunas adaptaciones respecto de los signos. Para las lentes convergentes, el foco será positivo, para las divergentes lo consideraremos negativos. La distancia S, que es la distancia entre la lente y el objeto, será positiva cuando está el objeto delante de la lente y negativa si el objeto nosotros lo colocamos detrás de la lente. Mientras que S' es al revés, será positivo si la imagen nos queda detrás de la lente y y negativa si me queda delante de la lente, como era el caso de las imágenes virtuales que habíamos visto. La fórmula de aumento sale justamente de comparar la relación que existe entre las dos alturas. Fíjense que en este caso nosotros decimos Y es a S como menos Y, porque está hacia abajo, es a S'. ¿Sí? Haciendo un simple cambio de términos, nos va a quedar que S' es a S como menos Y' es a Y. Esta formulita es la de aumento. Generalmente nosotros vamos a tener tres de estos datos, S', S y Y, y voy a poder despejar cuánto vale Y'. ¿Sí? Vamos a ver en un ejercicio cómo hacemos para resolverlo, tanto gráficamente como analíticamente. Hay que tener en cuenta estas dos formulitas. ¿Sí? Ejercitación de ejemplo. Un objeto de 25 centímetros de altura se coloca a 80 centímetros de una lente convergente de 60 centímetros de radio de curvatura. Calcular gráfica y analíticamente la posición, altura y característica de la imagen. ¿Sí? Esto es bien simple. Fíjense que lo que yo puse aquí de manera vertical sería el eje vertical de nuestra lente, y en vez de graficar toda la lente, yo simplemente le pongo estas dos rayitas aquí, que parecería que son flechas, pero no son flechas. Me está simbolizando de que terminan en punta, quiere decir que en la parte central es más ancha que en los extremos, por lo tanto esta lente es convergente. Esto nosotros lo deberíamos hacer a escala. Generalmente ponemos para hacer en la carpeta que 1 centímetro son 10 centímetros de la realidad, una escala 1 en 10. ¿Y qué deberíamos marcar? Nuestro eje horizontal, la lente vertical, ¿sí? Y a partir de la lente vertical tenemos que ubicar los dos focos, que si el radio de curvatura es de 60 centímetros, me va a quedar 30 centímetros por un lado, 30 centímetros por el otro, 3 y 3. Los dos centros, a 60 y a 60, 6 y 6. Y colocamos a 8 centímetros, porque son 80 centímetros, un objeto de altura 25 centímetros, que es 2,5. Son 5 cuadraditos en una hoja cuadriculada. Obviamente esto sí o sí en hoja cuadriculada, muchachos, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es trazar a la altura de 2,5 centímetros, a los 5 cuadritos, una raya horizontal que va a pegar en la lente y se va a refractar pasando por el foco. La segunda, vamos a partir desde el mismo punto de la punta del objeto y va a pasar por el centro, de tal manera que nosotros vamos a tener que se cortan en ese punto. Y el tercero va a incidir por el foco objeto y cuando llegue a la lente se va a refractar paralelo. Si hicimos bien las cosas, debieran de alguna manera cortarse las tres en el mismo punto. Esta imagen claramente es invertida, claramente es de menor tamaño, está entre el foco y el centro y deberíamos medir esta distancia de acá hasta acá. Obviamente ustedes lo pueden hacer gráficamente y pueden medir con la regla y medir qué altura tuvieron aquí y qué distancia tienen de acá hasta acá. El método gráfico nos da una muy buena idea de las características de la imagen, pero por ahí nos cuesta un poquito la precisión de los valores, porque tanto la posición de la imagen como la altura de la imagen nosotros la obtenemos únicamente a través de la medición, lo cual es muy problemático. Por eso, para saber los valores numéricos, vamos al método analítico. ¿Qué datos tenemos? El radio de curvatura es 60, quiere decir que los focos valen 30. La posición del objeto es 80 centímetros, positivo porque está antes de la lente, ¿sí? Y que la altura H o Y vale 25 centímetros. Planteamos la fórmula de las lentes delgadas, 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. Fíjense que tengo 1 sobre 30 es igual a 1 sobre 80 más 1 sobre S'.
Despejando, 1 sobre 80 que está sumando pasa restando, ¿sí? De tal manera que para saber cuánto vale S yo necesito invertir esto. Lo elevo a la menos 1, por lo tanto todo esto también lo elevo a la menos 1. En su calculadora abren paréntesis, 1 sobre 30 menos 1 sobre 80, cierran paréntesis y elevan a la menos 1. Eso quiere decir que S' es 48 centímetros, lo cual es consistente con lo que nosotros habíamos obtenido gráficamente. Para saber cuánto vale nuestra altura, bueno, vamos a la formulita de aumento. S' es a S, como menos Y' es a Y. S' vale 48, lo que acabamos de calcular. S vale 80, es dato. Menos Y' es nuestra incógnita. Y Y, o H, es 25 centímetros. Este menos 25 que estoy viendo pasa multiplicando. Menos 25 por 48 sobre 40 me termina dando menos 15. ¿Qué significa menos? Que la imagen está invertida. La altura es de menor tamaño, es invertida, se encuentra a 48 centímetros del lente, es decir, casi 10 cuadritos, ¿sí? Es de menor tamaño y obviamente es real en este caso. Como se darán cuenta, el modelo matemático es sumamente simple, no hay mayores complicaciones. La parte gráfica también es sumamente sencilla, lo único que sí requiere de ustedes mucha práctica. En el videito que sigue vamos a ver las lentes divergentes, vamos a ver que cambian los rayos característicos y vamos a ver también el cambio que se produce en el valor, en la fórmula de las lentes delgadas, que es esta, que es un cambio muy sutil. Nos vemos en el próximo video.